Bien, el día de hoy nos encontramos con Adriana Angarita. Ella es presidenta de las Universidades Particulares de Panamá, de la asociación. Bienvenida, señora Angarita. Para nosotros es un placer poder conversar con usted aquí en Panamá América, precisamente porque sabemos que en medio de la pandemia se dieron muchos retos en este año 2020 en cuanto a la educación superior. Primero que todo, para que nos comente cómo han tenido que manejar esta situación en medio de esta crisis sanitaria y que también se ha convertido en una crisis económica, por supuesto, para que nos hable un poco sobre todos esos avances que también en medio de esta pandemia ustedes han podido tener. Bienvenida una vez más y cuando guste puede empezar. Muchísimas gracias, Sofía. Es un placer para mí estar aquí el día de hoy. Gracias al Panamá América por brindarle este espacio a las universidades de compartir sus experiencias. Este 2020 fue un año de muchos desafíos para nosotras, donde definitivamente teníamos avances en educación virtual que nos permitieron adecuarnos mucho más rápidamente. Entre los desafíos que teníamos, lógicamente, atender a nuestra población estudiantil, que es una población que requiere un muy buen servicio, un muy buen trato y una respuesta a tiempo, porque es un servicio, lógicamente, que es pago. Y en esa línea, pues, corrimos todas, tuvimos espacios de conversación con ellos, con Acodeco, logramos suplir las necesidades que tenían nuestros estudiantes a partir de lo que podíamos ofertar. Corrimos a hacer acuerdos para facilitar el acceso a la educación porque sabíamos los desafíos de nuestra comunidad universitaria y lo logramos gracias a Cable and Wireless y ese espacio que nos brindó para nuestros estudiantes, porque a la larga no era para las universidades privadas y así lo entendieron muy bien. Nuestros estudiantes, que son usuarios de Cable and Wireless, pudieron tener acceso gratuito, sin cobro de data, a nuestras plataformas educativas y para ellos fue más fácil entonces lograr esa cobertura. Adicionalmente, también trabajamos muy fuerte con nuestro cuerpo docente. Sabíamos que teníamos muchos desafíos porque no necesariamente te gusta la educación virtual y por eso quizás no habías accedido a ella. Pero hoy no era opción, era una obligación. Por lo tanto, trabajamos muy fuerte desde las universidades con capacitaciones a nuestro cuerpo docente para poder trascender de ese espacio presencial a ese espacio virtual, entendiendo el rol del docente. No, el docente cambia, pero no es menos necesario, que era un poco de los miedos que se tenían. Al contrario, el de libre es un poquito más complejo, es diferente, pero sigue siendo uno de los roles más importantes en la educación. Y también, por supuesto, facilitar toda la plataforma tecnológica. No necesariamente teníamos todos los LMS o Learning Management System, que significa la plataforma donde antes el estudiante estaba presencialmente en la universidad en un campus físico, hoy pasa totalmente a un campus virtual. Y tienes que tener todas las herramientas necesarias para que haya interacción, acceso a bibliotecas, acceso a software, que antes eran laboratorios. Tuvimos acuerdos con algunos simuladores para que pudiéramos empezar a entenderlos, a tocarlos, cómo se sienten los estudiantes, cómo se sienten los docentes. Y gracias a Dios fuimos evolucionando durante esos 2 cuatrimestres prácticamente que tuvimos en modo virtual, con una población del 100% atendida. Tuvimos oportunidad de hacer estudios para entender qué mejores plataformas utilizábamos a través del Instituto de Investigación de la Asociación, el IRIA, quienes analizaron qué plataformas se utilizaban, por qué se utilizaban, para entender mucho mejor con qué nos sentíamos más cómodos. Creo que fue un espacio de mucha reflexión, Sugeis, porque al no estar listos, nadie tiene la culpa. Lo importante es trabajar juntos en la solución y a eso nos dedicamos en la Asociación de Universidades Particulares, adicionalmente acompañando muy de cerca la aprobación de nuevos programas que nos preocupaba mucho, nos preocupa, para poder tener oferta, que los estudiantes no se detengan, que estudien lo que se necesita en el país, lo que va a tener empleabilidad, que realmente sean programas actualizados y en eso continuamos trabajando de la mano de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico, que en la oferta está el siguiente desafío para la educación universitaria en Panamá. Sin duda alguna, un año de mucho desafío, como usted muy bien lo ha mencionado, doctora, pero queríamos conocer también en medio pues, de esta situación y que se da a conocer incluso en nuestro país, por ejemplo, en Panamá, el primer caso de la COVID-19 el 9 de marzo, cómo ustedes inmediatamente también tratan pues de que estos estudiantes en medio de esta situación crítica no perdieran sus clases, ¿verdad? Ustedes agilizaron muy bien el tema de las clases virtuales. ¿Cuántos estudiantes se pudieron matricular
¿Y cuántos han pasado entonces para este año 2021 el poder continuar con sus estudios? Claro que sí, Sugeis. Efectivamente, fue un momento de un cierre inmediatamente que tuvimos que en una semana poner a todos los estudiantes en plataforma con toda la ansiedad que eso significa para ellos, la desinformación, el tratar de abordar llamadas, plataformas totalmente copadas pidiendo información. Y pues afortunadamente tuvimos un importante porcentaje de población matriculada. Las universidades adicionalmente apoyamos muchísimo la parte financiera de los estudiantes. Muchas de nosotras, de miembros de la asociación, hicieron refinanciamiento para facilitar el acceso. Lógicamente hay aspectos que se nos salen de las manos, como si los estudiantes en algunos casos perdieron el trabajo y no pudieron continuar estudiando. No fue realmente por un tema de acceso a la plataforma, sino más temas personales. Pero te puedo asegurar que de la cantidad de estudiantes que arrancaron en el 2020, que fueron cerca de 67,000 en las universidades privadas, podríamos hablar de que se mantuvo cerca del 60% de la población durante el 2019. Estamos en el proceso de recolección de los datos de parte del Instituto de Investigación para el diagnóstico que anualmente sacamos, donde podremos tener información exacta de cómo se movió el cuerpo estudiantil, aunque esta información es del 2019, podremos tener una referencia para entender qué ocurrió. Al final te puedo decir que desde las universidades particulares, por lo menos los miembros de la asociación, que es de quienes tenemos más acceso a las 16 universidades a esta información, podemos tener una certeza de que cerca del 60% de la población estudiantil se mantuvo. Muchos tenían prevención con la educación virtual, preferían la presencial y por eso también decidieron frenar sus estudios hasta que la educación volviera a su normalidad, pensando también que era un tema de corto tiempo, ¿no? Yo creo que eso nos pasó a todos pensamos que era algo que se iba a superar en pocos meses y pues obviamente todavía hay un largo trecho y creemos que van a poder iniciar en 2021 esta población para entender cómo será la modalidad virtual. Recientemente hemos recibido una autorización para continuar ofertando todos nuestros programas virtuales desde la Comisión Técnica de Desarrollo, lo que va a permitir que quizás más estudiantes ingresen a este espacio para que también prueben el tema de educación virtual. O sea, respondiendo puntualmente a tu respuesta, creo que por lo menos entre el 60 y el 70% de la población estudiantil de la asociación se mantuvo. En ese sentido, también, doctora, sabemos que ustedes han tenido que adecuarse a pagar también sus gastos operativos en medio de esta situación. Ustedes, la mayoría de las universidades privadas también optaron o le dieron facilidades a los estudiantes para que pudieran culminar este año 2020, independientemente de la situación, pues para que nos hable también un poco de ese porcentaje que realmente por sus condiciones no pudo continuar y sobre todo sobre esos gastos que ustedes han tenido que hacer y esa facilidad que ustedes han tenido que darle a algunos jóvenes, puesto que había que equilibrar pues un poco, como quien dice, una de cal y una de arena. Son universidades privadas que sabemos obviamente que se mantienen también con la matrícula de los estudiantes y sus pagos, pero como usted muy bien lo mencionó, es una situación que se ha salido de nuestras manos, nadie tiene la culpa, entonces para que nos hable también sobre esa comprensión que han tenido las universidades privadas para con los estudiantes. Totalmente de acuerdo, Sufeis. Eso ha sido realmente un malabarismo lo que hemos tenido que hacer, porque nos preocupa mucho también nuestro equipo humano. Las universidades tenemos personas contratadas que debido a la pandemia no han podido realizar su trabajo. Estamos hablando de personas de mantenimiento, aseadores, gente que trabajaba en la estructura física, que no pudo realizar su trabajo y para muchos de nosotros era imposible ceder contratos o suspender contratos porque hay gente que necesitaba y hace parte de nuestra familia. Yo creo que en las universidades, al ser comunidades vivas, somos muy cercanos entre las personas porque tratamos con personas. Al final eso es lo que es la universidad, no es una estructura física. Y muchas veces se interpretó así. El estudiante que no estaba en un techo y se sentía que no estaba en la universidad y no lo es. Cantidad de personas estaban detrás haciendo que la educación continúe. Por eso para nosotros era no recibir ingresos entendiendo cómo están los estudiantes, facilitando refinanciamiento, es decir, venían estudiantes con deuda que no podían pagarla y querían seguir estudiando. Entonces tuvimos que hacer un refinanciamiento de la deuda para que pudieran continuar sin que pagaran lo que ya debían.
Adicionalmente, dejamos de reportar al APC porque entendíamos que no es un tema que se sale de las manos. Tuvimos también aceptación de muchas solicitudes de créditos, de volver a pagar más tarde, todo lo que significó no recibir ingresos para esos estudiantes que tenían buenos comportamientos, que venían estudiando al día, es decir, priorizamos todas esas personas que tenían la intencionalidad de estudiar. Adicionalmente, teníamos que mantener nuestras estructuras físicas, porque las sedes siguen generando gastos independientemente de que nos están utilizando. Entonces tienes universidades con 7 sedes a nivel nacional, 8 sedes a nivel nacional, donde hay que continuar pagando arriendo, luz, agua, y sin embargo tienes que eventualmente hacer un mantenimiento, porque si no se podían dañar los espacios, y esos gastos se mantienen. Y además tenías que tener nuevo licenciamiento para el acceso virtual a todos los estudiantes que estaban accediendo virtualmente, porque antes no lo utilizaban. Ahora sí, tuvimos que invertir en simuladores, bibliografías digitales, porque los estudiantes ya no van a la biblioteca y los libros siguen guardados en las universidades. Ahora teníamos que darle acceso a estos libros digitales que no estaban contemplados dentro de los costos iniciales. Entonces fue todo un cúmulo, tuvimos que obviamente pagar a nuestro equipo humano, como todo trabajador se merece, tiene derecho a su salario, a su décimo, a sus vacaciones, todo esto, y la operación continuaba. Teníamos la misma cantidad de personas para atender por medios y canales, y te puedo contar que los estudiantes también estaban con una diferencia entre la necesidad de respuesta. Cuando estabas presencialmente, tú ibas a la universidad y te decíamos, en una semana te respondemos, y tú te retirabas tranquilo. Hoy día la inmediatez cambió. El estudiante te escribe, hace un pago y espera que le soluciones todo en media hora. Y por supuesto, esa expectativa versus la realidad de la capacidad generó algunos choques, y ves en redes sociales quejas y quejas, pero realmente significaba que la expectativa de la inmediatez también cambió. Y nosotros teníamos equipos humanos, te puedo decir, casi trabajando 20 horas al día, porque necesitábamos dar respuesta a las matrículas. Era impresionante. Y ni te digo los grados. En los grados fue otro proceso, porque todo el tema de revisión de archivo, expedientes, tenemos que responder al estudiante, pero tenemos que responder a la norma. Y hay cosas que el mismo tema de la pandemia no permitía a los estudiantes hacer sus prácticas en sitio por la bioseguridad. Teníamos que ceñirnos a que seguimos siendo un rubro que está cerrado. Las universidades no han abierto porque ni el Ministerio de Comercio e Industria ni el Ministerio de Salud nos lo ha permitido. Entonces no podíamos ejercer ninguna función, y los estudiantes están frenados para graduarse. Tuvimos que llegar a negociar con las empresas para que nos permitieran hacer voluntariado virtual, prácticas virtuales, para no afectar la formación, porque eso es algo que no se entiende muy bien. Somos responsables de los egresados y tenemos que asegurar que cumplan con todos los requisitos de la formación, por la ley que nos rige, porque estamos acreditadas y porque es nuestro deber, el estudiante y el profesional que egresa y futuro empleado o emprendedor. Entonces son todos estos desafíos que nos vimos allá abocados a hacer, y también prepararlos mucho para el emprendimiento, Sujei. Realmente entendemos que el empleado asalariado va a ser muy difícil en los próximos años, y queremos que nuestros estudiantes sean exitosos, por lo que nos vemos obligados a hablar y generar emprendimientos. Luego, son desafíos que se suman a esta responsabilidad tan grande que significa formar el capital humano del país. En ese sentido, doctora, ¿cuántos estudiantes que ya estaban en su nivel pues, de graduados para ya poder hacer el tema de las prácticas, como usted muy bien lo mencionó, y poder pues entrar al campo laboral? ¿Cuántos de estos estudiantes se han logrado pues graduar y pasar esa etapa? Pues mira, ese dato es muy importante, lo estamos recopilando. No todas las universidades han cerrado graduaciones este año, pero afortunadamente hemos visto que la población, dentro de lo que usualmente en un año se espera, que es un 100% de graduados, generalmente las universidades privadas gradúan 14,000 estudiantes al año, egresan de las universidades. Entendemos el comportamiento, que nos falta cerrar los números, pero entendemos que el comportamiento se mantuvo en un 80% de la población que regularmente se graduaba. Es decir, pudieron completar su programa. Yo creería que cerca de unos 8,000 estudiantes. Estamos terminando de cerrar para que las universidades nos cuenten cuántos fueron sus graduados, pero se comportaron de forma similar a pesar de la pandemia.
Algunas profesiones han sido un poco más afectadas, como por ejemplo Derecho con su consultorio jurídico. No ha sido fácil porque generalmente tienen 80 horas de ver audiencias, las audiencias no se pueden presencialmente ver, entonces han sido como obstáculos que hemos tenido que ir solventando, pero vemos un comportamiento que nos tranquiliza de la cantidad de egresados que pudieron finalmente completar su programa. Bien, doctora, para que nos hable también un poco, si bien es cierto, hubo muchos desafíos y retos en este año 2020, sin duda alguna, el 2021 también será otro año de esos desafíos y retos, no solamente para la educación superior, sino para todos. Pero específicamente, hablando con usted sobre la educación superior y de estas universidades particulares, ese reto que ustedes tienen, sabiendo pues por lo menos en qué momento estamos también de esta crisis en el país, pero ya ustedes también preparándose pues en vísperas de ese 2021, ese año lectivo, y también qué ofrecen pues a los estudiantes para que continúen con esa educación virtual, porque como usted muy bien lo mencionaba, para un estudiante quizás no es lo mismo una clase presencial que una clase virtual, pero en este momento se tienen que adaptar y tienen que continuar, ¿verdad? Así que para que nos hable un poco sobre esos desafíos y esos retos. Sí, efectivamente, Sujei, hay un desafío muy grande para las universidades en el 2021 y te lo quiero mencionar, que significa los nuevos ingresantes. Sabemos que con los chicos que egresaron del Ministerio de Educación este año fue un año muy difícil para poder egresar. Entendemos que hubo muchos vacíos y sabemos qué es lo que viene para el nuevo ingreso en las universidades. Entonces, estamos preparándonos todos muy con cursos que permitan realmente nivelar a esos estudiantes, tratar de tener espacios, y por eso necesitamos contar con toda la voluntad de esos ingresantes nuevos, porque muy seguramente tengamos algunos espacios de entender cómo vienen las competencias mínimas que requieren para ingresar a la universidad. Nosotras no hacemos exámenes de ingreso, pero sí tenemos formas internas de poder entender cómo llega esa población para poder nivelarla. Luego seguramente tendremos espacios de nivelación que los estudiantes deberán entender y deberán ser parte de ese proceso, porque la educación es un derecho, pero también es un deber. Y para que haya aprendizaje son dos, el que imparte y el que aprende. Y se necesita la voluntad completa de las dos partes. Así que todos esos chicos que vienen graduándose del colegio deben entender también que tienen que someterse a trabajo extra que no se hizo el año pasado, para que puedan nivelarse y continuar su proceso de formación. Ese es un desafío importante, que es algo nuevo que se presenta en nuestro país y que tenemos que abordarlo con la responsabilidad que significa. También, pues, continuar perfeccionando nuestras capacidades virtuales. El 2021 arrancará seguramente como terminó el 2020, con algunas intenciones de híbrido, pero que realmente tendremos que esperar cómo avanza nuestro país. Creo que la actual situación nos obliga a continuar 100% virtual. Va a ser un riesgo tener otro tipo de educación. Lógicamente, cada quien esperamos la regulación del MINSA, pero creo que muy seguramente sea un año también, en un cuatrimestre, por lo menos el primero del año, totalmente virtual. Por lo tanto, tendremos que tener todo nuestro fortalecimiento que veníamos trabajando en virtual. También tendremos el desafío de la aprobación de nuevas carreras. Tenemos que continuar con esa adaptación a lo que está pasando en el país. Es necesario tener perfeccionamiento de las carreras. Cambiaron muchos modelos de negocio. Las empresas están trabajando todo a través de tecnología ahora, y eso no va a cambiar. Por lo tanto, tenemos que, a través de educación continuada, perfeccionar las carreras que ya existen, porque cambia la forma en que se ejercen las carreras en Panamá. Y hay que actualizar a toda esa población profesional ya, para que pueda adaptarse y conseguir rápidamente empleabilidad. Y como te decía anteriormente, creo que el emprendimiento es un desafío muy importante para nosotros en las universidades. Tenemos que potenciar el emprendimiento. De hecho, desde la asociación estamos trabajando 2 proyectos con las 16 universidades miembros. Uno en emprendimiento, que está lanzando APEDE, que se llama Recharge. Ya estamos trabajando con ellos para ver cómo ayudamos a nuestros estudiantes universitarios a que generen ideas sólidas de emprendimiento y cómo con ese proyecto pueden terminar de presentarlas para que puedan tener su financiamiento y lanzar un capital semilla para empezar sus empresas. Y el segundo con Amazon.
Estamos ya cerrando la negociación con Amazon gracias al Ministerio de la Presidencia que nos abrió la oportunidad para que nuestras universidades incluyan en sus currículums competencias digitales que Amazon viene liderando. Y también cómo nuestro cuerpo docente se capacita, cómo nosotros podemos certificar a nuestros estudiantes con esas competencias para apoyarnos en esa transferencia de conocimiento que pues, Amazon es un líder mundial y las universidades con estas alianzas podemos avanzar rápidamente en lo que se espera de nosotras. Entonces vamos a trabajar muy fuerte en eso. El 2021 va a ser nivelación de estudiantes, capacitación en tecnología a nosotros y a los demás, y el tercero, potenciar y fortalecer el emprendimiento. Usted tocó un punto muy importante, doctora, porque al momento de contestarme la pregunta anterior, usted dijo también del tema de las inscripciones. El tema de las matrículas este año obviamente va a ser diferente. Para que nos hable un poco, porque aquel estudiante que ya se graduó de sexto año y quiere ingresar pues a la universidad, en este caso alguna universidad particular, ¿cómo va a ser ese procedimiento ahora? Si no se le va a poner algún tipo de examen, ¿cómo ese estudiante puede ingresar independientemente de la carrera a la que aspira? Sí, efectivamente, tradicionalmente lo que ha hecho el estudiante es acercarse a la universidad particular con toda su documentación. Sabemos que posiblemente por los temas de gestión y el cierre tan tardío del año y todo lo que está afrontando el Ministerio de Educación administrativamente hablando, los títulos no estarán listos para iniciar a las universidades privadas porque nosotros arrancamos en enero. Y la universidad pública si arranca en marzo o abril, entonces alcanzará. Los estudiantes deben tener la certeza de que en las universidades privadas hemos abierto los espacios, entendiendo perfectamente que no es un asunto de hechos, es un tema administrativo. Y siempre hemos prevalecido la educación sobre los temas administrativos. Entonces abriremos espacios para que ellos puedan de alguna forma demostrar que han terminado su año e iniciar en las universidades privadas sin ningún problema, y nosotros estaremos estableciendo la comunicación y acompañando a los estudiantes para que cuando tengan sus títulos ya puedan actualizar sus expedientes y no detengan su formación. Así que en esa línea hemos estado trabajando muy fuertemente, hemos tenido 2 reuniones con el Ministerio de Educación para entender cómo podemos asegurar que esos estudiantes no se detengan. Lo importante es que juntos trabajemos para que la educación no se pare, con la necesidad que tenemos de ser muy responsables con ella, pero facilitar los procesos administrativos. No podemos ser burocráticos en este momento. Hay que pensar muy bien cómo facilitamos lo que realmente no es importante y nos enfocamos en lo importante, que es la liberación y el aprendizaje. Doctora, una última pregunta. En ese sentido, los estudiantes al ingresar este 2021, Dios primero, ¿ustedes van a tener algún tipo de facilidad pues con el tema de los pagos, teniendo en cuenta pues que la crisis económica todavía sigue, hay muchas personas desempleadas y muchos estudiantes que quizás pensaban tener algún empleo para este año 2021 todavía no lo han conseguido? En ese sentido, las universidades particulares todavía están pensando en acceder pues, a este tipo de facilidades para los estudiantes. Claro que sí, mira que nosotros entendemos la situación, nuestro interés, y yo sé que todo el que estudia en una universidad privada y me está escuchando lo puede confirmar, ha sido siempre escucharlos para entender la situación y ver salidas, donde juntos las encontramos. Cada caso es diferente, no te podría hablar por la universidad y por el estudiante, cada uno tiene su propia situación, pero siempre las universidades han estado abiertas a escuchar la situación, a ver propuestas, lo que te digo, el financiamiento. Al final, en Panamá, la educación privada superior siempre es financiada por las universidades. En los países de la región, tú entras y pagas tu matrícula completa y arrancas tu periodo de formación, cuatrimestre o semestre. En Panamá no. En Panamá las universidades privadas te permiten distribuirlo por mensualidades para que puedas pagarlo y te sea más fácil y no tengas que acceder a un crédito. Nosotros hemos venido trabajando con el IFARU para facilitar a los estudiantes también el acceso a créditos con bajo costo para que puedan continuar su formación, y también hacemos obviamente todo el proceso de financiamiento, que significa mes a mes que puedas pagarlo.
hacemos refinanciamiento. O sea, mi invitación es a que todo el que quiera estudiar se acerque a su universidad privada, comparta su situación, que seguramente van a encontrar espacios. Lógicamente, también debo decirte que hay espacios donde no procedes. Si debes toda tu carrera y quieres que te sigan aumentando, pues eso no ocurre en ningún establecimiento donde tú vayas a pedir un servicio. Tú no vas a pagar a pedir que te den luz y te debes un año y te dicen, dame más. O sea, es un poco también tener en ese sentido un poco de sentido común de qué es lo que estoy pidiendo, qué es lo que estoy dando, y en esa línea juntos encontrar el espacio para que se pueda continuar a nivel de educación superior. Es la invitación, continúen estudiando, es algo que no deben de tener, apuesten a la educación, es un movilizador social y encontremos las formas en que podamos seguir trabajando en este 2021. Bien, muchísimas gracias, doctora Adriana Angarita. Adriana Angarita es presidenta de la Asociación de Universidades Particulares de Panamá. Muchísimas gracias por compartir con nosotros no solamente los desafíos a los que se tuvieron que afrontar en este año 2020, sino también esos retos y desafíos que ya hay para el año 2021 y sobre todo, como usted culminó esta entrevista, a los estudiantes que no dejen de estudiar y que no dejen de soñar, sobre todo con esas carreras y con esas metas que tienen, porque la idea es que sigan avanzando. Así es que muchísimas gracias, doctora, y bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Ujais. Vamos a presentar por la plataforma Agora también nosotros propuestas para que los estudiantes que tengan problemas económicos puedan continuar con su formación. Así que cuentan con la asociación siempre para poder seguir trabajando en educación. Muchísimas gracias por la invitación. Ok, muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Que esté muy bien. Adiós.